La sala de reuniones era un espejo de tensiones no resueltas. Las luces fluorescentes iluminaban los rostros de los ejecutivos que se mantenían en silencio. El eco de sus pensamientos parecía vibrar en las paredes de la habitación. Javier, un hombre de mediana edad y empresario exitoso, se encontraba al borde del abismo emocional. Había llegado a ese momento crucial con la esperanza de que su capacidad para tomar decisiones rápidas, una habilidad que siempre había cultivado con su trabajo arduo, lo salvaría una vez más. Sin embargo, en ese instante, el bolígrafo que sostenía en sus manos comenzó a temblar de manera casi imperceptible. Era la señal de que todo lo que había construido, todo lo que había creído sólido y seguro, se estaba desmoronando frente a él. La propuesta sobre la mesa era audaz. Un paso hacia el futuro que podría garantizar la expansión de su empresa, pero también implicaba riesgos que nadie en la sala parecía dispuesto a aceptar. El futuro de la compañía pendía de un hilo. Y en ese hilo, Javier sentía que ya no solo estaba en juego su imperio empresarial, sino también algo mucho más personal. Necesitamos una decisión clara. Javier, si no cerramos ahora, lo perderemos todo. Esta oportunidad no se repetirá. La voz de Rodrigo, uno de los directores más veteranos, retumbó en sus oídos. Javier lo miró, notando el estrés en su rostro, reflejo del mismo miedo que lo oprimía a él. Javier abrió los ojos, apretó los dientes y, antes de abrir la boca para responder, se detuvo. Necesitaba claridad. El mercado estaba inestable. La economía fluctuaba, y cualquier paso en falso podría llevarlos a la ruina. Mientras miraba los papeles sobre la mesa, con la mirada fija en los números que parecían moverse y cambiar bajo su vista, la duda comenzó a invadirlo. ¿Era este el momento adecuado? Y más importante aún, ¿qué pasaría si no tomaba la decisión correcta? En ese preciso instante, todo lo que había creído hasta ese momento se diluía, como arena entre sus dedos. De repente, la puerta de la sala se abrió con brusquedad, y un joven asistente irrumpió en la habitación, con la mirada perdida y las palabras desbordadas de preocupación. Señor, lamento la interrupción, pero he recibido una actualización urgente del cuartel general. El viaje ha sido cancelado. La simple mención de esas palabras hizo que Javier se sintiera atrapado. Como si de repente, todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. ¿Qué significa eso para nuestros planes?, preguntó Javier, su voz un susurro que nadie más pareció escuchar. La respuesta, tan simple pero devastadora, llegó en un tono grave. El regreso de Laura ha sido adelantado. No lo habíamos anticipado. Algo se quebró dentro de Javier al escuchar esas palabras. Laura, la mujer que lo había acompañado durante años, que le había prometido amor eterno. ¿Por qué regresaba tan pronto? Se había estado preparando para un día más en la oficina. Pero ahora el futuro parecía impredecible. Y todo lo que pensaba que sabía sobre su vida, sobre su matrimonio, se desmoronaba rápidamente. La reunión terminó abruptamente, sin conclusiones claras, y Javier salió de la sala con la mente nublada. Caminó hacia su oficina. Pero el aire en el edificio parecía más pesado que nunca. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero a pesar de su aroma reconfortante, Javier no pudo saborearlo. Su mente estaba llena de imágenes de Laura, su esposa, cuya imagen había estado en su mente durante las últimas semanas, más como una sombra que como una realidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no respondía a sus llamadas? Sacó su celular y marcó su número, esperando que al menos pudiera escuchar la voz de Laura, algo que lo anclara en la realidad. Pero la llamada fue directamente al buzón de voz. ¿Por qué no respondía? Javier se apoyó contra la mesa, sintiendo un nudo en el estómago.
Un sentimiento indescriptible que lo asfixiaba cada vez más. Miró la pantalla, buscando alguna respuesta en los números que parpadeaban en su celular. Como si el aparato pudiera ofrecerle alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. La sensación de desconcierto se apoderó de él. Y finalmente, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía que regresar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Voy a hablar con ella. Todo esto tiene que aclararse. Pensó con determinación. Sin embargo, a medida que sus pasos lo guiaban hacia la salida del edificio, un peso insostenible comenzó a hundir su pecho. La incertidumbre, el miedo, el dolor por la traición que, en lo más profundo de su ser, ya empezaba a intuir. Todo se acumulaba de una manera que jamás había experimentado. Cuando finalmente llegó a su casa, las luces de la entrada estaban apagadas. Como si todo en su hogar estuviera sumido en un extraño silencio. La puerta se abrió lentamente. Y el sonido de sus propios pasos resonó en el suelo de madera. Pero su corazón latía desbocado. Como si cada segundo que pasaba fuera un presagio de algo inevitable. Al cruzar el umbral de la puerta, la escena que encontró frente a él le hizo caer al suelo emocionalmente. Como si todo lo que conocía se desmoronara de golpe. Laura, su esposa, se encontraba sentada en el sofá, con el cabello desordenado y una expresión que no pudo identificar. Y junto a ella, Carlos, un viejo amigo, compartía con ella una escena íntima. El silencio lo envolvió. Pero la ira, la rabia y el dolor lo inundaron con una fuerza imparable. El aire en la casa estaba cargado de una tensión insostenible. Los segundos que siguieron a la visión de Laura y Carlos juntos parecían estirarse en una eternidad. Javier no podía procesar lo que estaba viendo. No podía creer lo que sus ojos le mostraban. ¿Cómo pudiste?, murmuró, casi en un susurro. Pero las palabras fueron como dagas que perforaron el vacío de la habitación. La voz de Javier, ahogada por el dolor, estaba llena de incredulidad. Los recuerdos de los momentos felices con Laura parecían esfumarse. Como si nunca hubieran existido. Las risas compartidas. Las promesas de amor eterno. Todo se desvanecía ante la cruda realidad que tenía ante él. El calor en su pecho se convirtió en un frío helado que le recorrió los huesos. Laura levantó la mirada lentamente, como si despertara de un trance. La sorpresa en su rostro fue evidente, pero no tardó en transformarse en una expresión defensiva. Se levantó rápidamente del sofá, dejando a Carlos atrás, como si intentara ocultar su culpa bajo una capa de indiferencia. Javier, esto no es lo que parece, intentó decir. Pero las palabras salieron vacías, carentes de toda credibilidad. Javier la miró fijamente, sin moverse, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. ¿Cómo podía ella decir eso? ¿Cómo podía ella mentirle tan fácilmente después de todo lo que habían compartido? Carlos, por su parte, intentó levantarse del sillón. Pero la mirada furiosa de Javier lo paralizó. Javier sentía una furia tan profunda que no sabía si podía controlar su cuerpo. En su mente, un caos de pensamientos y emociones chocaban entre sí. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hago ahora con todo esto? La rabia se transformó en un impulso salvaje. ¿Por qué no se podía hacer nada que corrigiera esta traición tan brutal? El corazón de Javier latía de manera descontrolada. Y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. No podía creer lo que estaba viviendo. ¿Cómo podía su esposa, la mujer con la que había compartido tantos años, hacerle esto? La imagen de Laura abrazando a Carlos se grababa en su mente como una herida profunda que no podía curar. «Cállate, Laura», gritó Javier. Su voz rompió el aire con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. «No quiero escuchar más excusas.
Después de todo lo que hicimos juntos. ¿Esto es lo que haces? La ira que sentía parecía consumirlo por completo. Sus palabras, llenas de dolor y desesperación, fueron como golpes que caían sobre ambos. Sobre su mundo, sobre la vida que creía que tenía. ¿Y tú, Carlos? Javier se volvió hacia él. Sus ojos chisporroteaban de furia. ¿Tú, que siempre fuiste un amigo? ¿Cómo pudiste? Carlos no pudo responder de inmediato. Su rostro palideció, y sus manos temblaron. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Pero, como todo hombre cobarde, su primer impulso fue justificar lo injustificable. Javier, no fue así. Ella, me necesitaba, intentó decir. Pero su voz temblaba tanto que apenas se entendía. Javier no pudo escuchar más. Sintió cómo la ira lo invadía. Se apoderaba de cada fibra de su ser. En un arrebato de desesperación. Dio un paso hacia adelante. Y en ese momento, todo lo que había estado guardando en su interior, todo lo que había reprimido, se desbordó. No había vuelta atrás. Suficiente, rugió, su cuerpo temblando por la tensión. La incredulidad y el dolor lo ahogaban. ¿Sabes qué? No hay nada que decir. Ni tú, Laura, ni tú, Carlos, merecen ni una sola palabra más de mi parte. Javier dio media vuelta, dejando atrás la escena que lo había destruido. Salió de la casa sin mirar atrás. Sentía como el mundo entero se venía abajo con cada paso que daba. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. Pero él solo veía sombras. Sombras que lo rodeaban y lo envolvían en una oscuridad palpable. Las calles estaban vacías. Y sin embargo, Javier no se sentía solo. Estoy rodeado de mentiras, pensó. La sensación de traición le quemaba en la piel. ¿Cómo podía su vida haberse transformado en algo tan sombrío? ¿Tan vacío? Caminó sin rumbo, su cuerpo automatizado, como si no tuviera control sobre sí mismo. Su mente solo podía repetir una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué? En su mente, las imágenes de Laura y Carlos juntos no dejaban de aparecer, atormentándolo, arrastrándolo hacia un abismo que parecía no tener fin. ¿Por qué ella me hizo esto? ¿Por qué él? El dolor en su pecho era insoportable. No sé cómo soportar esto. Las lágrimas que sentía a punto de caer eran retenidas por una fuerza interna que no sabía cómo explicar. No quería llorar, no quería mostrar vulnerabilidad. La traición había sido tan grande que su cuerpo no podía procesarla de inmediato. El dolor lo llevó hasta un parque cercano. Uno que solía visitar con Laura. Allí, se sentó en un banco, sintiendo el frío de la noche calar en sus huesos. Las hojas secas caían lentamente de los árboles, movidas por una brisa suave, como si el viento intentara consolarlo. Pero él no podía encontrar consuelo. Todo lo que compartimos. ¿Qué significó todo eso? Pensó. ¿Dónde quedó la promesa de amor eterno? ¿Dónde quedó todo lo que construimos juntos? Las respuestas no llegaban. ¿Cómo podría reconstruir su vida después de todo esto? El sonido de su teléfono lo sacó de su trance. Era una llamada que no esperaba, pero que le dio la oportunidad de tomar una decisión. Un número desconocido. Pero algo en su interior le dijo que debía contestar. «Javier, necesito hablar contigo», dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Javier se detuvo por un momento. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible. «Soy un amigo de tu exesposa», respondió la voz, «y tengo información que puede interesarte. Carlos está metido en algo muy grande. Algo mucho más peligroso que lo que tú imaginas». La llamada terminó abruptamente. Pero lo que escuchó dejó una huella en su mente. La semilla de la venganza germinaba en su interior, alimentada por la información que acababa de recibir.
Javier sentía una ola de determinación surgiendo en su pecho. Voy a acabar con esto. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que había llegado el momento de luchar. De tomar el control de su vida. Y de recuperar lo que le pertenecía. Ya no seré más la víctima. Esta vez, voy a ganar. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, pintando de un tono naranja suave los contornos de los edificios. Javier miraba por la ventana de su departamento. Los rayos del amanecer iluminaban su rostro, pero no sentía el calor en su piel. El vacío que le llenaba por dentro era mucho más grande que cualquier resplandor exterior. Cada rincón de su vida estaba marcado por la huella de la traición. Por la mentira que había desterrado todo lo que alguna vez había considerado valioso. ¿Cómo se había llegado hasta allí? Se sentó en su escritorio, rodeado por los papeles de la demanda de divorcio. Los documentos, esos papeles fríos y frágiles, representaban el principio de una batalla que no deseaba librar, pero que sabía que debía enfrentar. En sus manos, cada palabra escrita parecía condenarlo aún más. Y sin embargo, sabía que esa era la única manera de recuperar algo de control sobre su vida. ¿Cómo podía Laura, la mujer con la que compartió tantos años, hacerle esto? Javier cerró los ojos, recordando lo que sucedió la noche en que descubrió la verdad. Y un dolor punzante le atravesó el pecho, como si el eco de su grito aún resonara en la casa vacía. Esa llamada que había recibido del desconocido, había sido el primer impulso de lo que se convertiría en una tormenta imparable. La idea de que Carlos, el hombre al que había considerado su amigo, estuviera involucrado en algo más grande, algo más peligroso, lo consumía. ¿Qué estaba pasando detrás de las sombras que ellos habían creado? Javier comenzó a reunir toda la información que pudiera, cada fragmento que pudiera usar en su lucha por la justicia. No solo quería ganar el divorcio, quería exponer la verdad, despojar a Laura y Carlos de sus máscaras. Quería venganza. La voz de Fernando, su abogado, lo sacó de su trance. Javier, necesitamos ser estratégicos. Esto no es solo una cuestión de propiedad. No olvides lo que está en juego. No solo tu futuro económico, sino también tu dignidad. Javier asintió, aún con la mente nublada por la rabia. Sabía que Fernando tenía razón. Pero el dolor era tan grande que apenas podía pensar con claridad. ¿Qué significa eso?, preguntó, sus palabras saliendo con un tono de desesperación. ¿Cómo vamos a ganar esto si ellos tienen todo bajo control? Fernando, un hombre experimentado que había visto casos de divorcio crueles y despiadados a lo largo de su carrera, se reclinó en su silla y lo miró con una mirada fija. Tienes que entender, Javier, que la guerra ya no es solo por los bienes. Es por la verdad. Si logramos exponer todo lo que ellos han hecho, todo lo que han manipulado, podremos ganar mucho más que una simple propiedad. Estás luchando por tu honor, por lo que realmente te pertenece. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de su abogado. La justicia parecía tan distante, tan inalcanzable. Pero algo en él se despertó. ¿Qué valía su vida si no luchaba por ella? Si no enfrentaba la verdad. ¿Quién sería entonces? ¿Un hombre derrotado? ¿Un hombre sin honor? Esa idea lo desbordaba. No podía permitirlo. Pasaron los días, y cada vez que Javier entraba en la oficina de Fernando, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Fotos, grabaciones, mensajes de texto, correos electrónicos. Todo era una evidencia contundente de la traición. Laura, en su desesperación por escapar de la culpa, había dejado rastros evidentes de su relación con Carlos. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su relación, pero también en el de su integridad. ¿Cómo había podido ser tan ciego? El día del juicio se acercaba,
Y Javier ya no sentía que el dolor fuera el mismo. Había evolucionado. La rabia se había convertido en una fuerza imparable que lo empujaba a seguir adelante. Mientras tanto, Laura y Carlos se mantenían firmes. Como si nada estuviera en juego. Javier lo sabía. La guerra aún no había comenzado. Pero él estaba listo para todo. La mañana del juicio. El juicio comenzó bajo una nube gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. La sala estaba llena de gente. Algunos curiosos, otros interesados. Pero todos los ojos se posaron sobre Javier al instante en que entró. A pesar de la presión, Javier se mantenía sereno. Había dejado atrás la imagen del hombre vulnerable y roto. Hoy no sería ese hombre. Hoy sería el hombre que recobraba su vida. Se sentó frente a su abogado, sintiendo la mirada de Laura en su espalda. Como un peso insoportable. Ella estaba allí, al otro lado de la sala, con su rostro maquillado de manera impecable. La expresión de desdén tan familiar en sus ojos. ¿Qué había pasado con la mujer que alguna vez amó? Javier cerró los ojos por un instante, dejando que la rabia lo invadiera por completo. Cuando los abrió de nuevo, todo lo que había sido suyo parecía al alcance de su mano. No dejaría que ella lo destruyera. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada severa, dio inicio a la sesión. Vamos a comenzar, dijo, y con un gesto hizo que los presentes tomaran asiento. Javier, es tu turno de presentar tu caso. Javier se levantó, sintiendo el peso de la mirada de Laura sobre él. Su señoría, vengo aquí no solo a solicitar el divorcio, sino a exponer la verdad. Comenzó, con una voz firme, que resonó en todo el tribunal. Lo que Laura hizo no fue solo una traición emocional. Fue un ataque directo a mi vida, a mi dignidad, y a todo lo que creía en lo que ella representaba. La sala se quedó en silencio. Javier continuó, cada palabra cargada de una ira contenida. Lo que ella no está diciendo es que durante nuestro matrimonio, estuvo involucrada con un hombre que es mi competidor. Un hombre con el que jugó a engañarme, a destruirme, mientras usaba mi confianza para conseguir lo que quería. Javier presentó las pruebas, una por una, las fotografías de Laura y Carlos, las grabaciones de sus conversaciones, los correos electrónicos, todo estaba ahí, ante la mirada atónita de la sala. Laura, que hasta ese momento había mantenido una postura de indiferencia, comenzó a retorcerse en su asiento. La incomodidad creciendo con cada prueba que Javier presentaba. Esto es inaceptable, exclamó, levantándose. Javier, tú no entiendes. Estaba sola. Él me escuchaba. Tú estabas demasiado ocupado con tu trabajo para darme lo que necesitaba. La manipulación de Laura fue evidente. Y Javier no pudo evitar soltar una risa amarga. ¿Sabes lo que te pasa, Laura? Estás tan acostumbrada a manipular que no sabes cómo afrontar la verdad. Pero yo no voy a dejar que te salgas con la tuya. Esto no es solo sobre la propiedad. Es sobre lo que tú me hiciste. El juez observó la escena en silencio. Y luego preguntó a Laura si tenía algo más que añadir. Lo que dice Javier no es cierto. Intentó defenderse. Pero su voz sonaba vacía. Sin fuerza. El fallo final. El juez, tras escuchar ambos testimonios y examinar las pruebas presentadas, hizo una pausa. La tensión era palpable en la sala. Todos esperaban su veredicto. Finalmente, el juez habló, su voz grave y autoritaria. Tras revisar todos los hechos y las pruebas, he llegado a la conclusión de que las acusaciones de Javier son válidas. El divorcio será concedido, y Laura no tiene derecho a los bienes que se encuentran en disputa. Javier sintió cómo el peso que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía de sus hombros. La justicia había hablado, la verdad había prevalecido. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte.
teñido de un tono anaranjado profundo, como un recordatorio de la calma que precede a la tormenta. Javier salió de la sala del tribunal. La sensación de haber ganado la batalla le recorría el cuerpo. Pero a pesar de la victoria legal, algo en su pecho seguía bloqueado. El peso de lo que había pasado, de lo que había perdido, seguía presente. ¿Qué significa ganar cuando ya no queda nada por lo que luchar? El ruido de la ciudad lo envolvía mientras caminaba por las calles, pero él no lo escuchaba. La gente pasaba a su lado, como sombras que se desvanecen sin dejar rastro. Javier se sentó en un banco cercano, su mente sumida en un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. ¿Es esta la paz que tanto había anhelado? Había sido un juicio largo y lleno de tensiones. La lucha por el divorcio no solo había sido una cuestión de bienes materiales. No, la verdadera guerra había sido por su dignidad, por la justicia de saber que Laura y Carlos tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Pero la victoria, aunque satisfactoria, no sabía cómo celebrarla. ¿Cómo celebrar algo cuando ya no se sabe qué hacer con el corazón roto? La imagen de Laura, sentada en el banquillo de los acusados, con su rostro impasible, sin remordimientos, seguía presente en su mente. ¿Cómo pudo? Javier pensó en todo lo que había hecho por ella, en lo que había sacrificado, en las veces que había dejado de lado su propio bienestar para priorizar el suyo. Y ahora, al mirarla en el juicio, solo había visto frialdad, indiferencia. ¿Dónde había quedado el amor? ¿Es esto lo que ella realmente quería? ¿La destrucción de todo lo que alguna vez compartimos? Javier pensaba, incapaz de hallar respuestas. A medida que la noche caía, se levantó del banco y comenzó a caminar sin rumbo, como si cada paso lo alejara un poco más de esa vida rota que había dejado atrás. La ciudad parecía más lejana que nunca, como si las luces de los edificios no pudieran iluminar la oscuridad que sentía en su interior. No fue hasta que llegó a su departamento que comenzó a procesar lo que había ocurrido. La victoria en el tribunal, aunque importante, no podía llenar el vacío que sentía dentro de sí. ¿Qué sentido tenía todo esto si el precio era perder el amor de su vida? En ese momento, Javier se dio cuenta de que no solo había perdido a Laura, sino que también había perdido a sí mismo, al hombre que una vez creyó ser. ¿Quién era él ahora? Con las manos temblorosas, sacó su teléfono móvil. Estaba a punto de marcar el número de Fernando, su abogado, para asegurarse de que todo quedara bien sellado. Pero, de repente, la pantalla del móvil se iluminó con una notificación. Una llamada perdida. Laura. Una sensación de incomodidad lo invadió. ¿Por qué me está llamando ahora? Después de todo lo que sucedió. ¿Aún tiene algo que decirme? Javier se sentó en su sofá, mirando la pantalla como si fuera una trampa. ¿Debería devolver la llamada? Al final, no pudo evitarlo. Marcó el número de Laura, aunque sabía que en su corazón ya no quedaba espacio para recibir más mentiras. Más justificaciones vacías. El teléfono sonó una vez, luego dos, hasta que finalmente, la voz de Laura resonó a través de la línea. Javier, su tono era frío, casi indiferente. ¿Qué quieres?, preguntó Javier, sin poder esconder la amargura en su voz. Sabía que estaba a punto de escuchar palabras que no cambiarían nada. Pero su corazón, aún confundido, necesitaba escucharlas. Solo quiero que sepas que estoy bien. Que voy a seguir adelante. La voz de Laura, ahora más suave, parecía vacía de emoción, como si el amor que una vez compartieron se hubiera evaporado con el mismo aire frío que invadía el apartamento de Javier. Javier apretó el teléfono contra su oído, luchando por mantener la calma. ¿De qué estás hablando, Laura? Después de todo lo que pasó, ¿vienes a decirme que estás bien? Su voz temblaba,
pero no de tristeza, sino de rabia. ¿Cómo puedes estar tan tranquila después de lo que me hiciste? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Javier podía imaginarla ahí, probablemente mirando hacia el vacío de su propio hogar, sin respuestas que darle. No esperaba que todo fuera fácil. Javier, pero... Lo siento, no sé qué más decir. La indiferencia en sus palabras era más dolorosa que cualquier disculpa. Lo siento. Javier colgó sin decir una palabra más. El silencio que quedó en la línea fue más fuerte que cualquier grito. En su mente, un torbellino de emociones se agitaba. Pero ya no quedaba nada que decir. Nada que hacer. La batalla estaba ganada. Pero la guerra aún continuaba en su alma. El dolor por la traición de Laura seguía estando ahí, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Sin embargo, Javier sabía que ya no podía volver atrás. Sabía que la verdadera victoria no sería ganada en los tribunales, sino dentro de él mismo. Tenía que encontrar la manera de reconstruirse, de sanar. La reconstrucción interna. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y determinación. Javier comenzó a sumergirse en su trabajo de nuevo, aunque su mente siempre estaba en conflicto. ¿Cómo reconstruir una vida que había sido destrozada tan brutalmente? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Las ilusiones quebradas. ¿El futuro que había soñado con Laura? El dolor de la traición lo acompañaba, pero también lo impulsaba a hacer cambios. Sabía que necesitaba transformarse, encontrar una nueva dirección. Los recuerdos de Laura, de su amor perdido, ya no le provocaban lágrimas. Más bien, una especie de desapego comenzó a formarse dentro de él. Una barrera que lo protegía del dolor. Lo que pasó, pasó. No puedo cambiarlo. Pero lo que sí puedo cambiar es mi futuro. Se dedicó más a su trabajo. Comenzó a tomar decisiones que antes habría temido. Y cada vez más, comenzó a recuperar su confianza. Sabía que aún quedaba mucho por sanar. Pero el primer paso había sido dado. La aceptación de su realidad. De que lo que había vivido con Laura ya no existía. Con el paso de las semanas, la determinación de Javier creció. Ya no se veía como una víctima, sino como un hombre que había aprendido de la traición. Un hombre que no dejaría que el dolor lo definiera. Voy a salir de esto más fuerte que nunca, pensó mientras miraba hacia el horizonte desde su oficina. La ciudad se extendía ante él. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que el futuro estaba en sus manos. El reencuentro con el pasado. Pero el destino, como siempre, tiene su propio ritmo. Un mes después, Javier recibió una llamada inesperada. Era de un viejo amigo. Alguien con quien había perdido contacto durante años. Javier, ¿te acuerdas de mí? La voz del otro lado de la línea sonó cálida, pero llena de una preocupación que no pasaba desapercibida. Claro que sí. ¿Qué pasa? Javier contestó, reconociendo la voz de su amigo Pedro. Alguien con quien había compartido momentos importantes antes de que la vida los separara de todos. Es algo importante, algo que te involucra a ti y a Laura. La tensión en la voz de Pedro hizo que el corazón de Javier se acelerara. Escucha, he estado investigando, y Carlos, tu ex amigo, está metido en algo mucho más grande de lo que pensabas. Hay información que puede destruirlo. Y por supuesto, a Laura también. Javier frunció el ceño. ¿Qué me estás diciendo? Pero Pedro solo le pidió que se reunieran lo antes posible. No puedo hablar por teléfono. Es algo delicado. Te espero mañana. El resto de la noche Javier pasó pensando en lo que había oído. ¿Qué quería decir Pedro con esa información? Algo en su estómago le decía que estaba a punto de enfrentarse a una nueva verdad. Una verdad mucho más oscura de la que había imaginado. La última pieza del rompecabezas estaba por ser revelada.
La llamada de Pedro permaneció en la mente de Javier como una sombra que no podía sacudir. El eco de sus palabras retumbaba en su cabeza, sembrando dudas, incertidumbre y una creciente sensación de peligro inminente. Carlos está metido en algo mucho más grande. La frase no dejaba de girar como una espiral, acelerando los latidos de su corazón. Javier había creído que, después del juicio, todo había terminado, que la justicia, aunque tardía, había hablado y él había ganado. Pero ahora, con esta nueva información, sentía que aún quedaba una amenaza pendiente, una que él no había previsto. El día de la reunión con Pedro llegó, y Javier se encontró a sí mismo caminando hacia el pequeño café donde habían acordado encontrarse. Con la mente llena de preguntas sin respuesta. Cada paso que daba lo acercaba a una nueva verdad. Y a cada paso, su ansiedad crecía. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¿Qué otra mentira más había construido Carlos? ¿Y Laura? Pensó en ella, en cómo sus ojos, fríos y vacíos en el juicio, le habían lanzado miradas llenas de indiferencia. Como si todo aquello no fuera más que un juego para ella. El café estaba casi vacío cuando Javier entró. La suave música de fondo apenas si lograba llenar el espacio. Pedro ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con una taza de café medio vacía frente a él. Su expresión era seria, más seria de lo habitual. Y sus ojos, que normalmente brillaban con un aire amistoso, ahora estaban cargados de preocupación. Javier se acercó a la mesa. Y sin intercambiar una palabra, se sentó frente a él. Javier, Pedro comenzó, su voz grave y cautelosa. Lo que tengo que decirte no es fácil de escuchar. Pero es algo que tienes que saber. Javier lo miró fijamente, sintiendo cómo la tensión lo envolvía. Pedro suspiró y le dio un sorbo a su café antes de continuar. Carlos no solo está metido en negocios turbios. Está vinculado a una red de fraude empresarial. Una que ha estado operando durante años. ¿Y sabes qué, Javier? Tú y tu empresa han sido sus víctimas. Javier sintió como si el suelo bajo sus pies se desplomara. El aire se volvió espeso. Y por un instante, todo lo que escuchaba y veía se desvaneció. ¿Fraude, Carlos? Su voz tembló, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría no haberme dado cuenta? Su mente comenzaba a arder con la incredulidad. Siempre lo vi como un amigo. Como alguien cercano. Pedro lo interrumpió. Eso es precisamente lo que Carlos quiere. Ha estado jugando a los dos lados. Manipulando a todos. Y Laura, bueno, ella no solo lo sabía. Javier, ella estuvo involucrada. Las palabras de Pedro cayeron sobre él como un golpe certero. Javier cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Involucrada? ¿Cómo? Pedro asintió, con una expresión sombría. Ella sabía todo. Javier, sabía que Carlos estaba usando su posición para perjudicar a tu empresa. Y lo peor de todo. Pedro hizo una pausa. Como si las palabras que iba a decir a continuación fueran aún más pesadas. Laura fue cómplice en el esquema. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él la utilizó para acceder a información privilegiada que perjudicó directamente tus negocios. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Javier. Pero el dolor era insoportable. Lo sabía, murmuró. Casi para sí mismo. Lo sabía, y aún así la defendí. La amé. Su voz se quebró. Pero Pedro lo miró fijamente. Javier, esto no es solo sobre el amor. Esto es sobre justicia. Necesitas enfrentarte a la verdad de lo que ella hizo. Lo que él hizo. Javier sintió una oleada de furia que lo recorrió de pies a cabeza. El aire a su alrededor parecía volverse más denso. Casi insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciego? Pensó, después de todo lo que construimos juntos.
¿Así me lo paga? Pedro le mostró una carpeta con documentos. Copias de correos electrónicos, extractos bancarios y grabaciones que, aunque ya no sorprendían a Javier, le dolían profundamente. Aquí está todo. La evidencia está a la vista. Y Carlos está siendo investigado por más que fraude. Hay conexiones con grupos de lavado de dinero. Y si no actúas rápido, ellos intentarán arrastrarte a su caída también. La ira que había sentido en el juicio comenzaba a transformarse en una necesidad urgente de venganza. De reparación. Javier miró los documentos. Las pruebas irrefutables de que no solo había sido traicionado, sino que había sido víctima de un juego mucho más grande. Voy a hacer que paguen por esto, dijo, más para sí mismo que para Pedro. Ya no se trata de mi empresa. Se trata de mi vida. Se trata de lo que ellos me arrebataron. La reacción de Laura. Pasaron varias semanas después de la reunión con Pedro. Javier se sumergió en su trabajo. Pero su mente nunca dejó de dar vueltas a las revelaciones de Pedro. Carlos no solo había jugado con su confianza, sino que había planeado destruirlo desde el principio. ¿Cuánto tiempo había estado preparándose para este momento? Javier se preguntaba, mientras la imagen de Carlos seguía grabada en su mente. Una tarde, mientras revisaba más documentos relacionados con las actividades fraudulentas de Carlos, Javier recibió un mensaje inesperado. Te necesito, Javier, quiero hablar. Era de Laura. Durante días, la idea de enfrentarse a ella lo había atormentado. Después de todo lo que había pasado, ¿qué quedaba por decir? Pero, al mismo tiempo, una parte de él deseaba entender por qué había llegado a ese punto. ¿Por qué su esposa había elegido ese camino oscuro? Esa traición tan cruel. No, Laura, ya no eres la mujer que conocí. Pensó. Pero a pesar de todo, decidió llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que Laura contestara. Su voz sonaba cansada, vacía, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que ella misma. Javier, murmuró, y Javier pudo escuchar el temblor en su voz. Sé que ya no me quieres escuchar. Pero te pido que me dé una oportunidad para explicarme. ¿Explicarte? La ira volvió a subir por sus venas. Después de todo lo que has hecho, ¿ahora me pides que te escuche? Laura suspiró, y Javier la escuchó tomar aire, como si buscara las palabras correctas para llegar a él. Lo sé. Fui una idiota, una traidora, pero... no era así como pensabas. Todo comenzó con Carlos. Pero no sabía en qué me estaba metiendo. Me engañó a mí también. Javier, no lo justifica, lo sé. Pero la verdad es que también fui una víctima. Las palabras de Laura no le llegaron. ¿Una víctima? Javier gritó, su voz cargada de dolor y furia. No me vengas con esa excusa. Fuiste cómplice. Lo sabías todo. Sabías lo que estaba pasando con Carlos y aún así decidiste seguir adelante. Laura comenzó a llorar del otro lado de la línea. Javier, por favor, no lo entiendo. Me dejé llevar. Pero cuando todo terminó, cuando ya estaba demasiado tarde, entendí que te había perdido. Que había destruido todo lo que teníamos. Lo siento. Javier no pudo soportarlo más. Lo siento, repitió, su voz quebrada. Pero ya no había espacio para el perdón. Ya no queda nada entre nosotros. Lo que me hiciste, lo que nos hiciste, es irreversible. Colgó el teléfono sin decir más. Mientras lo hacía, una sensación extraña lo invadió. ¿Era alivio? ¿Era la paz que finalmente había llegado a su vida? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que ya no era el hombre que había sido antes de todo esto. La venganza ya no importaba tanto. Lo que importaba era recuperar su dignidad, reconstruir su vida y seguir adelante.